entrevista de hoy platicamos con el actor peruano Emanuel Soriano, quien ha participado en películas, series, telenovelas y mucho teatro. Conozcamos un poco más de su vida y averigüemos cómo es que interpreta tantos personajes. Personaje para que eso nazca natural, ¿no? Claro. No buscar imitar, sino inspirarte de otros chicos o de otras películas o de otras documentales, series, y eso hacerlo tuyo a través de ti, ¿no? Claro, revisaba un poco tus entrevistas pasadas, ¿estamos? Y hablabas de Bertolt sobre la observación. Y yo me preguntaba cómo es que creas el personaje, cómo es un proceso. No evidentemente cuál es tu método exacto, pero si buscas referentes, si es que comienzas con la voz, si es que comienzas con el físico, cómo es más o menos para la gente que actúa, que puede servir. Bueno, para mí hacer el Curioso Incidente fue como algo nuevo, un redescubrimiento de cómo construir un personaje, ¿no? Porque partí a veces del cuerpo, a veces partí de la voz, entonces a veces soltaba la voz y a veces me olvidaba porque a veces me cansaba también la reiteración de la voz. Luego me iba al cuerpo, pero luego me tensaba mucho. Luego conversar con terapeutas que se relacionan con chicos con Asperger. Luego el Colegio Aleph me ayudó y tuve la oportunidad de hablar con niños con síndrome de Asperger. Luego observar documentales, ver videos en YouTube, ver películas relacionadas al síndrome y luego poco a poco con la ayuda de Nishme ir decantando lo mejor que sería para este personaje para contar la historia y trayéndolo a mí, ¿no? La manera como habla, la manera como dicciona, la manera como sube o baja los tonos del volumen, la manera como se emociona, o cómo trata de cuando viene, lo aborda la tristeza, llevarlo a la lógica para que no lo afecte. Todos esos detalles como que fueron importantes y sobre todo salir a las calles de Lima pensando, poniéndome los zapatos de Cristóbal. Entonces, subiéndome a un bus o hicimos el recorrido del tren hasta Tocongo y ver todas las cosas que sucedían y que pasaban alrededor de ello, ¿no? Entonces, todas esas sobreestimulaciones, llevarlas finalmente acá al escenario. Claro, recuerdo con Isola que mencionaba que nos hacía un ejercicio de ponerse los zapatos del personaje. De repente, como dices, te sirvió para ponerte en los zapatos de una persona con esto, con esta, ¿qué podríamos decir? Es una, es una condición, Una condición. sí. Eh, ¿Cómo distingues? Has hecho una serie de personajes muy distintos, desde el malo, también se quiebra, este personaje, Pantaleón, ¿cómo los distingues? ¿Cómo encuentras matices para que cada uno se pueda diferenciar? Bueno, como te digo, ¿no? Primero leyendo la historia. Por ejemplo, en Pantaleón todo parte del libro. Entonces, más que de la película o más que de otra cosa, hasta el mismo guión del teatro, ¿no? Partir desde el libro era para mí más que suficiente. Y saber que lo que no iba a interpretar un militar en su zona militar, no es que tenía que irme a un cuartel militar y ver cómo entrenan los militares, entrenar o capacitarme con un militar, porque finalmente es un militar que no quiere que sepan que es militar.
y que también lo que sí me ayudó mucho a mí como Emanuel, que yo ya tenía, era la disciplina, ¿no? Entonces esa disciplina que tiene Pantaleón es la que yo le doy al personaje que finalmente soy yo y es lo que hace esta estructura que de alguna manera tiene que quebrarse. Es lo que finalmente el opuesto de él, ¿no? Que algo tiene que pasar para flexibilizarse y ceder ante esta mujer. Si él hubiera sido, creo que, más flexible en la vida, no le hubiera movido el piso. Por fin puedo revelarles el nombre de ese lupanar flotante. Ese lugar se hace llamar Pantilandia. Es importante para ti, eh, cuando tomas un papel, encontrar un personaje que, como dices, se quiebre, que encuentre su humanidad a pesar de que de repente sea pues, un personaje oscuro, malo, o en todo caso si tiene ciertos problemas, encontrar la raíz de estos. ¿Te ha pasado que no lo encuentres y hayas tenido que buscarle una justificación a algún personaje? Yo creo que menos mal que después de hacer el curioso incidente en el 2017, todos los personajes que he ido escogiendo han sido como eh, he decidido hacerlos, ¿no? Y cada personaje que me ha tocado al siguiente año, por ejemplo en el 2018, todos los personajes que me tocaron fueron chicos marginados y marginales, ¿no? Montana en Django 2, en Tebasland, el personaje que se llamaba Martín, que era un chico parricida, y Pedrito, que, en la serie de Mi Esperanza, ¿no? Pero gracias a Dios todos tenían, o sea, gracias a los dramaturgos contaban esta historia y también permitías ver el lado humano. Entonces lo genial que yo podía hacer a través de la historia con el personaje era transmitirle a las personas que lo que están viendo no necesariamente es como le dicen, el malo, sino es un ser humano. Es un ser humano que se equivoca, es un ser humano que está en una etapa de transición y de aprendizaje quizás, y hay que darle la mano para que esa persona supere eso, ¿no? Para ir concluyendo, Ujú. tengo preguntas que probablemente se relacionen. ¿Qué es para ti actuar y qué es para ti actuar con verdad? ¿Cómo se puede lograr actuar con verdad? Yo creo, como una vez les preguntaba en algunas clases que he dado, les decía a los chicos, se hizo la luz, y le dije a los chicos, para ustedes, ¿qué hace un actor? ¿Actúa, miente diciendo la verdad o dice la verdad mintiendo? ¿No? Quizás para ambas son válidas, ¿no? Pero creo que un buen actor te va a, a siempre decir la verdad, por más que te está mintiendo, pero porque tú finalmente sabes que esto es una mentira, que te crees, pero es una convención, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? Lo mejor que uno puede hacer es acercar el personaje a uno mismo. Lo mejor que puede hacer uno creo que es reconocer sus emociones, conocerse uno mismo y saber cuáles son las cosas que lo desestabilizan, las cosas que lo hacen mejor, porque con compañeros me decían, no sé, le tocaba la escena de repente y me decían, uy, no, esto no puedo. Yo no puedo porque no, si me hicieran eso a mí, uff, no podría. Y entonces juzgaban a mi personaje por lo que le hacía a su personaje. Yo le digo, pero bueno, es humano, le digo, le puede pasar, puede suceder que pase esto, así que es parte de repente en ese momento de su vida en el que está. Ahora lo que me parecía fuerte más bien es a la persona, cómo te mueve eso y qué pasará cuando te pase en la vida real. De repente estás en esta obra preparándote para que cuando te pase en la vida real no sea tan fuerte como lo que vas a hacer en la vida, Ser más ¿no? comprensivo de repente. Sí, entonces creo que es eso, ¿no? La empatía y sobre todo cuando estás en el escenario saber que tú no eres, por más que seas el protagonista, tú no eres el protagonista es la historia que estás contando y tú eres un instrumento importante y necesario al lado de tus compañeros para transmitir eso. Lo mejor que puedes hacer antes de subirte al escenario, estar frente a las cámaras, es observar. Observar mucho, observar el día a día, observar a tus compañeros, observar a la gente que no conoces, observar a la gente que conoces como si la conocieras, a la gente que conoces como si no la conocieras y ver todo eso, mirar sin juicio,
mirar sin juicio y luego aquí en el escenario lo más importante es escuchar. Escuchar a tu compañero, escuchar con quienes trabajas. Para terminar, Emanuel, agradecerte por la entrevista. ¿Por qué es importante que debamos consumir teatro, ir al teatro, sobre todo en nuestro país? Porque el teatro es el arte donde nosotros nos reflejamos. El arte del teatro es el arte de la humanidad, es el arte de nuestro reflejo, nuestro espejo. Venimos al teatro a vernos, a nosotros mismos, a ver nuestras emociones, a identificarnos. Entonces por eso es importante venir al teatro y por eso también es importante atreverse a subirse a aquel escenario y sacar todo lo que tienes dentro de verdad, no hacerlo como si fuera de verdad, sino sacar todo. Muchas gracias, Emanuel. Gracias. Felicitaciones de nuevo. Muchas gracias.